Nos encontramos con Robinson Pérez, líder del proceso del proyecto comunicativo Radio Alternativa de la localidad 11 de Suba, aquí en la capital del país, que nos va a contar un poco sobre cómo está trabajando en este momento o cómo ha sido su proyecto con la sociedad, con la comunidad, específicamente con los jóvenes a quienes se ha enfocado para trabajar el tema de educomunicación. Robinson, buenas tardes y bienvenido. Hola, Lisset, buenas tardes y a todos los estudiantes, profesores, obviamente de la universidad, un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Y con respecto a la primera pregunta que pues, me haces en relación con el tema del trabajo que se ha hecho o se ha adelantado por lo menos, no necesariamente con una población en particular, sino con muchas, diríamos nosotros, lo hemos hecho, digamos, desde unas bases que en principio obviamente retoma uno desde un ejercicio de aprendizaje, del aprender haciendo, y también desde un proceso histórico en el que pues personalmente yo pues he venido trabajando en temas relacionados con comunicación alternativa, comunitaria y popular, si se le quiere llamar. Cuando me refiero, digamos, tanto al proceso como a los actores a los que estoy diciendo, no solamente niños, sino también niñas, jóvenes, adolescentes, víctimas del conflicto, comunidades raizales, indígenas, afrodescendientes, colectivos de comunicación, productores independientes, integrantes de equipos técnicos de radios comunitarias y de procesos de comunicación comunitaria, de equipos inclusive de gremios contestatarios, de movilización social, amigos, parceros, es decir, todo este ejercicio que se comparte desde una perspectiva educomunicativa es anclada a todas estas personas porque finalmente es nuestro nicho. Nosotros tenemos un nicho, digamos, desde el proceso de radio alternativa, que ya les explicaré de qué se trata, es llegar a población de los 0 a los 100 años de edad. Todas las poblaciones, porque finalmente, tarde que temprano, vamos a vernos inmiscuidos con este tipo de población, digamos, en el nicho que queremos impactar, pero también en la forma en cómo queremos hacer pedagogía, queremos hacerlo con todas las poblaciones, por lo menos que tengan, digamos, capacidad ya, pues con una capacidad de razonar, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, uno no puede trabajar, o sí lo puede hacer, pero pues sería el tratamiento muy diferente con niños de la primera infancia. Es decir, de los 0 a los 5 años es un tratamiento muy diferente para trabajar temas de comunicación. De los 5 a los 12 años, la metodología cambia, ¿sí? Y las estructuras obviamente de pensamiento son distantes y diferentes. Y de 12 años en adelante, muy seguramente, pues ya las metodologías varían de acuerdo a lo que uno pretenda comunicar y compartir con ellos en temas pedagógicos. Entonces, ya les decía que venimos de un antecedente previo a lo que ha sido el proceso de comunicación comunitaria en Bogotá. He participado con estos ejercicios como fundador de emisoras comunitarias, como apoyo también a ejercicios de colectivización comunitaria en temas de comunicación, etcétera, etcétera. Y por eso, de esa base, nosotros, o por lo menos en lo personal, yo aprendí desde una lógica de la comunicación para el desarrollo, ¿sí? Desde esas dinámicas que desde incluso desde la UNESCO viene, digamos, anclando el tema de la comunicación comunitaria y con el informe Marbright, pues naturalmente encuentra uno perspectivas relacionadas con esa comunicación para el desarrollo de lo que queremos para con nuestras comunidades. Por eso, Alfonso Gumucio, que fue una persona con la que en algún momento hablamos, hacía un manifiesto interesante que al considerar obviamente ese concepto de la comunicación para el desarrollo, luego le anclaron otros elementos adicionales, por ejemplo, como la comunicación para el desarrollo del cambio social. Y entre esos también yo creo que se ha cruzado de una u otra manera el tema de la educomunicación, que es un poco, digamos, es una materia o una rama que yo percibo un poco más contemporánea. Pero estoy partiendo, digamos, de los procesos que fueron iniciales, creo yo, en estos ejercicios pedagógicos y que toman como referencia, o por lo menos yo lo hago, desde un ejercicio del aprender haciendo, como lo mencioné anteriormente. Ese aprender haciendo se da, obviamente, en unas perspectivas de práctica, de practicidad, con una serie, obviamente, de metodologías, dependiendo, como ya mencionaba, de la población, lo que uno quiera compartir. Y obviamente bajo las lógicas de qué es la comunicación, para qué sirve la comunicación, más aún si hablamos de comunicación comunitaria alternativa, que son procesos de base que visibilizan otros ejercicios que no están anclados a temas de mercantilismo o de marketing, aunque sí, ¿no? Porque tiene que existir una sostenibilidad también, pero también a temas relacionados, por ejemplo, de procesos sociales, culturales, de movimiento social, etcétera, etcétera. Es decir, son procesos que básicamente van anclados con las comunidades. Entonces, por eso, cuando nosotros compartimos procesos pedagógicos con este tipo de poblaciones, lo primero es sensibilizarnos y entender para qué
cómo y de qué forma funcionan los medios de comunicación. Bueno, hay una conexión inestable acá, dice, pero bueno. Correcto, yo le quiero hacer una pregunta. Tranquilo. Le quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo se han enfocado para realizar estos procesos comunicativos ya directamente como en el trabajo de campo? ¿Cómo ha sido esa experiencia con los jóvenes? ¿Cómo ha sido esa experiencia de pronto con las personas que sienten esa afinidad y esa pasión por los medios, pero que de pronto no han tenido un acercamiento con el medio como tal? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues como le venía comentando anteriormente, partiendo de esas metodologías y la línea de trabajo de nosotros del medio, porque tiene que ser congruente y coherente el discurso que nosotros manifestamos con lo que también, digamos, hacemos, ¿no? O sea, el decir y el hacer deben estar anclados, porque hay muchos medios de comunicación comunitaria, no quiero dañar a nadie, que dicen una cosa y hacen otra muy diferente a lo que realmente pues, es su esencia. Por eso nosotros, cuando nace Radio Alternativa, unos 10 años atrás tal vez, nace con un ejercicio de crear memoria. Es decir, nosotros tenemos 5 pilares. Arte, comunicación, arte y patrimonio, perdón, arte, cultura y patrimonio, comunicación y memoria. De eso se producen perfiles, crónicas y reportajes. De esas líneas que te acabo de mencionar se crean perfiles, crónicas y reportajes y yo le pongo y más. ¿Y más por qué? Porque podemos experimentar y se puede convertir en un laboratorio. Ahí es donde viene lo interesante. Cuando ya hacemos, como ya sabemos hacerlo, como ya hemos experimentado y ya hemos hecho una trazabilidad en el camino de los ejercicios de comunicación, en producción me refiero, cuando pasa, por ejemplo, o se presenta una posibilidad de hacer una alianza estratégica, llámese con un colegio, con una organización, con una ONG, con una fundación, con un colectivo, con una comunidad X, Y, Z de un territorio en especial, con ellos, vuelvo y reitero, se hace una etapa primero de sensibilización, es decir, entender cómo funciono yo como una persona que soy innato a la comunicación. Todos somos comunicadores por naturaleza. Pero cómo yo puedo entender primero esa esencia innata como el comunicador previamente, ¿no? Segundo, pues eso previamente a una inscripción y a todo un proceso obviamente de formalización para que las personas participen. ¿Y por qué se hace así? Porque finalmente quien le interesa pues viene a este tipo de procesos, a quien le llama la atención. Como yo te mencionaba anteriormente, la comunicación, aunque pareciera incluso la radio un poco más anclado a ese ejercicio, pareciera que fuera para todo el mundo, pero no. La radio y los medios de comunicación escogen a las personas que se van a volver no estrellitas, sino referentes de esos procesos, que es otra cosa muy diferente. Entonces, volviendo al tema de lo pedagógico, anclamos eso que decía, esas líneas de trabajo de lo que hacemos nosotros a temas relacionados con la memoria. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a las comunidades, compartamos ese tema de la sensibilidad de cómo entender y saber qué es un medio de comunicación, cómo entender de que yo soy un ser comunicante por excelencia, ¿sí? Y por naturaleza además, y poder yo utilizar estas herramientas que tengo naturales, mis manos, mis sentidos, para luego empezar a retransmitir y generar un sentido crítico a partir de la creatividad. Ahora sí, vienen los medios de comunicación y las herramientas que nos presentan en el camino. Ah, ¿cómo se utiliza eso? ¿Cómo se hace? Ah, bueno, ya nos conocemos, ya nos identificamos, ya sabemos cuál es nuestro territorio, ya sabemos cuál es nuestro espacio corporal y terrenal. Listo, lo identificamos. Ahora identifiquemos lo que queremos hacer con ese servicio que queremos prestarle a esa comunidad. Es decir, ¿qué queremos contar? ¿Qué queremos narrar? ¿Qué queremos relatar? ¿Qué queremos evidenciar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la metodología? Porque para eso también tiene que haber metodologías en las formas de mostrar esos contenidos. ¿Sí? Entonces, no, que queremos hacer, no sé, a futuro un programa de radio. Entonces, claro, hagamos el programa de radio. No, que queremos hacer un video, que queremos hacer una gráfica, un GIF, lo que sea. Todo esto parte de un ejercicio previo de investigación. Ya hicimos la sensibilización, ahora hagamos investigación de medios, digamos de la herramienta, y hagamos investigación de cómo se hace ese contenido, ¿sí? Para utilizar la herramienta. Entonces ya vamos paso a paso. Entonces ya sabemos cómo se hace el contenido, con ellos es así básicamente. Hay que tener una metodología, más aún cuando hablamos de jóvenes y niños y adolescentes, niños y niñas, con ellos las metodologías son metodologías interactivas, de interacción, ¿sí? Son metodologías también, por lo menos yo lo particularizo en esos términos porque muchos de los proyectos en los que he trabajado haciendo pedagogía
son proyectos que se convierten en procesos asistenciales, es decir, proyectos que van, ejecutan el proyecto, o hacen el operador va a ejecutar su proyecto, contrata a sus talleristas y, chao, nos vemos, no, si te vi, no te conozco. Y yo soy más creyente del otro extremo, es decir, de que si bien es cierto uno va y cumple una función y una labor como tal, nuestra responsabilidad tiene que ir un poco más allá, porque es que estamos formando a personitas. Y al decir que estamos formando a personas, pues naturalmente el máximo o lo mínimo que tenemos que hacer es dejarles por lo menos una inquietud o una semilla dentro de ellos para que ellos procesen sus ejercicios, o seguramente, pues como ha pasado muchas veces, muchos de los chicos terminen siendo, si no comunicadores sociales, se vayan por esa línea de las comunicaciones. Es decir, se convierta en un proyecto de vida para ellos. Entonces, todo esto es, primero, que les guste, que les llame la atención, que quieran aprender y que, por supuesto, se quieran vincular a ese proceso de sensibilización, luego de profundización, si se le quiere llamar también así, con la herramienta, con el contenido, para luego hacer ya un ejercicio posterior de circulación. Es decir, que ellos se evidencien, que ellos entiendan que ellos pueden ser la voz del pueblo, pero también pueden ser el rey Midas del pueblo, es decir, pueden poner a brillar a quien quiera. Que ellos entiendan que tienen una responsabilidad y un poder, o por lo menos en mi caso yo lo he entendido, tengo un poder que es un compromiso social. No es para que me vean, para yo ser el protagonista, para yo ser el rey Midas o el rey, no. ¿Para qué? Para que podamos prestarle un servicio a nuestra comunidad, podamos por lo menos, si es el caso en algunos casos, suele suceder, denunciar el problema o una situación que está pasando, o resaltar o exaltar alguna noticia o alguna información que valga la pena o sea relevante, pues por lo menos tener en cuenta. Entonces, todo esto que acabo de mencionar dentro del proceso educomunicativo que hace parte de la radio en el hacer, nosotros lo ponemos en práctica, no solamente desde la creación del contenido, sino luego ya en la pedagogía propiamente para que ellos sepan cuál es nuestro digamos, camino en este hacer de las cosas. Básicamente es como la ruta, ¿no? Bueno, básicamente usted también nombra algo muy importante, es un aspecto muy relevante que es de destacar, y es esa parte en la que usted habla de que el proceso de comunicación debe ser un proceso que no solamente se quede en la teoría y en se planteó el proyecto y ya, sino que realmente el proceso de comunicación va más allá de eso y tiene como premisa básica poder tener una continuidad o un progreso, a ver qué va a pasar con esas bases de lo que se está fomentando, de esos semilleros, de esos productos que ustedes están generando con los jóvenes y con las personas que están enfocadas en trabajar en los medios de comunicación de la comunidad. Y eso es muy importante también para puntualizarlo en el tema de comunicación para el desarrollo. Pero bueno, queremos también conocer cómo las personas o cómo los jóvenes que estén interesados en formar parte de esos semilleros o de ese grupo que ustedes están liderando aquí en la localidad de Suba pueden adherirse a ustedes y empezar a conocer más sobre el proyecto y también pues ser parte de ese semillero en formación de jóvenes que pueden ser los futuros comunicadores de la zona. Bueno, pues yo más que cualquier ahorita invitación que extienda, porque no tenemos en este momento laboratorio alguno, aquí nosotros utilizamos, siempre estamos tratando de reingeniarnos los conceptos o la forma de decir las cosas y de hacerlas también. Es decir, a mí me dicen, es que usted es un medio de comunicación. Sí, somos un medio de comunicación. En este momento nos hemos convertido en un medio de comunicación. Lo que era un proyecto es un medio de comunicación. Pero yo lo sigo considerando un proyecto, pero más que proyecto yo lo creo, o más que medio, para mí es un laboratorio de experimentación mediática, donde yo puedo explorar con el sonido, con el audiovisual, puedo jugar un poco con eso, ¿sí? Entonces, si mi inquietud parte del tema de la curiosidad, por ejemplo, en el hacer las cosas, más cuando hablamos de contenidos y cuando hablamos de información y cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con temas de la comunicación, es que se me fue la paloma. Cuando yo refiero a explorar, digo, uno mismo automáticamente pues se genera, o sea, se inquieta por el querer buscar, digamos, querer averiguar de qué se trata todo esto. ¿Yo qué hago normalmente? Yo digo a los chicos, miren chicos, yo les quiero compartir esta información, este material o esto que tengo acá, se los quiero, no, precioso, te los quiero compartir acá, porque les gusta, porque... Entonces me ha pasado muchas veces que hay gente que le interesa, digamos de 15 personas que hayan estado en un taller, 5 realmente se interesaron.
Entonces yo le doy prioridad a esos 5, por ejemplo, y le damos continuidad a ese proceso para que ellos sigan fortaleciendo su ejercicio. Los otros simplemente fueron por curiosidad, desparche, como porque no tenían nada más que hacer, porque los acomodaron, inclusive muchas veces pasa eso. Entonces, lo que te digo, finalmente uno capitaliza, si son 5 personas, trabajamos laboratorios o colaboratorios, o hacemos ejercicios experimentales de escucha activa, o hacemos ejercicios de paisaje sonoro, vamos a recoger sonidos, etcétera. Vamos a fortalecernos desde el área, pero todo depende previamente de acuerdo a lo que ellos quieran. Es decir, es que volvemos al tema y es, ¿cuál es mi ambición para yo tener una visión de lo que yo quiero en mi proceso o en mi proyecto de vida? Entonces hay gente que dice, ay, es que yo quiero porque me gusta como editan el sonido. Ay, es que yo quiero aprender porque es que me gusta como hilan las historias y como narran esas entradas y esas salidas y cómo generan esos conflictos con los podcasts que hacen. Ay, es que yo quiero estar porque me cae bien el tallerista. Bueno, las motivaciones son muchísimas, pero yo creo que la motivación, vuelvo y reitero, propiamente de los muchachos debe ser la curiosidad por el aprendizaje. Entonces nosotros invitamos siempre a las personas y a los chicos, vean, primero sean curiosos y luego, cuando ya veo yo que hay una formalidad seria, una cosa de hacer cosas serias con un colectivo, con un parche, con unas personas jóvenes, niños o adultos, entonces decimos, ellos me dicen, bueno, ya estamos listos, tenemos el grupo, vamos a hacer un laboratorio. Vamos, perfecto, para eso. Y eso, pues, parte de varios elementos también, porque nosotros eso lo hacemos de manera autogestionada. Nosotros no ejecutamos proyectos, en este momento no hemos ejecutado proyecto alguno, sino que lo hacemos de manera autogestionada. Creamos toda una propuesta, por supuesto, pero esa propuesta luego, además de autogestionada, nosotros, digamos, pedimos un valor agregado cuando vienen los participantes y es solamente denle like, suscríbase al canal, ayúdanos a compartir, no más, no le estamos pidiendo más. Algo tan sencillo como darle un clip al teclado del computador y compartir y seguirnos, es básicamente eso. Entonces eso genera también, digamos, desde el medio, un impacto, una credibilidad también hacia el proceso, un reconocimiento, una identidad y un referente además, porque finalmente la gente ya sabe de dónde tomó la información. Cuando tengan que utilizar, me ha pasado mucho, yo cogí un audio de tal cosa, no es que sé cuántas, porque me pareció chévere, bacano, no importa, de eso se trata. Que iba la comunicación libre, que iba la expresión libre, que iban los medios libres. Bueno, Robinson, nosotros agradecemos a usted por estar aquí con nosotros para este proyecto de investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Queremos ya para cerrar y también que usted nos pueda comentar acerca de la actividad que tienen próximamente, también con este taller de sonoridades, por decirlo así, con los niños de un sector de aquí de la localidad de Suba y las profesoras del jardín que también pues van a apropiarse de estos procesos educomunicativos en este espacio de educación para los niños. Sí, precisamente en ese orden de fortalecer, de acompañar en el aprendizaje, porque la idea cuál es, adquirir un conocimiento, sí, hemos adquirido muchos y estamos aprendiendo porque esto no para. Es decir, toda la vida habrá conocimiento y aprendizaje siempre. Solo que, como ya llevamos un recorrido, la idea es que esas personas que están en el aprendizaje, que estamos, como yo también, podamos llegar a compartirnos esa información que hemos adquirido en el camino y con metodología, sobre todo porque yo trato de ser muy pedagógico cuando estoy haciendo mi trabajo y sobre todo muy interactivo para que la gente no se aburra. Entonces, lo que hacemos, vuelvo y reitero, es colaborar, son colaboratorios, colaborar a esos colectivos, a esos procesos, o hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, como tú lo mencionabas ahora, tras micrófonos le había comentado, de un jardín infantil con el que tenemos una alianza estratégica para que las profesoras, son 17 profesoras aproximadamente, asistan a un laboratorio de sonido. En ese laboratorio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la sensibilidad sonora, la parte, porque pues estamos hablando de niños, que ellas tienen que luego a posteriori replicar este ejercicio a esos infantes, ¿sí? La metodología la utilizan ellas como les parezca, pero nosotros particularmente sí vamos en un ejercicio experimental, ya con una base fundamental pedagógica, decidiéndoles a estos chicos, a estas profesoras, miren, esta es la metodología, ese es el primer proceso, segundo proceso, tercer proceso, hagamos esta metodología, esto, practiquemos así, ¿cómo les pareció? Uy, excelente, bacán. Listo, mi profe, ya ese es el laboratorio. Ahora ustedes tienen que replicar eso a sus infantes.
Y lo mismo, la alianza estratégica, es decir, un gana-gana. No cobramos, no pedimos absolutamente nada, sino sencillamente apóyenos, acompáñenos, ponga el logo en su página, nosotros ponemos su logo en nuestra página, en las redes sociales, apóyenos, no es más. Y es una estrategia finalmente para poder impactar el medio, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos y que era finalmente lo que yo te decía, que lo importante es impactar desde un ejercicio realmente de comunicación, bueno, todos los procesos son realmente de comunicación, pero particularmente que tenga una referencia distintiva. No se te escucha. Felicitarlo nuevamente, Robin, a usted por la iniciativa con el proyecto de Radio Alternativa aquí en la localidad de Suba, porque es un proyecto muy ambicioso en el tema cultural, muy ambicioso en el tema de la educomunicación y que ayuda, porque desde la construcción de los saberes que está adquiriendo Robin, también está construyendo. Se está construyendo para construir sociedad, para construir juventud, para construir cultura, pero sobre todo lo que usted menciona de construir memoria y que esto sea como un referente para las generaciones que en este momento están ya presentes, pero también para las futuras que quieran adherirse a estos procesos de comunicación y reconocer sus saberes y sus ancestralidades a través del proyecto que ustedes manejan. Muchas gracias, Rob. No, a usted, Lizeth, y a todos los estudiantes de la Universidad de la UNAD, mi alma mater, digo yo, agradezco enormemente y saludando a todos los docentes y profesores y alumnos. Continuemos en este proceso, que no nos comamos el cuento, que el peligro está en creérnoslo, aunque parezca ser verdad. Ese es el peligro. No hay que comernos el cuento, estamos de tránsito en este espacio, estamos simplemente prestando en esta tierra nuestro cuerpo, nuestros conocimientos para servirle a esos otros humanos, a esos otros terrícolas, en una sociedad que tanto lo necesita. Por eso esa es la tarea que hay que hacer, ¿no? Más allá de cumplir unos compromisos, que me parece estupendo que las personas lo hagan y logren objetivos y consigan bienes y riquezas y todo este tipo de cosas que son materiales. Pero hay un punto que me parece que no es flexible y es el servicio. Entonces, creo que ese es el objetivo de los comunicadores. Así es, Robin. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, Lizeth, con mucho gusto y un abrazo para todos y para todas.